La ciudad de Cusco se despertaba bajo una lluvia pertinaz aquel 14 de junio de 2012. Las calles empedradas del centro histórico brillaban como espejo, reflejando las luces amarillas de los faroles coloniales. Era temporada alta de turismo y los hostales rebosaban de mochileros de todo el mundo que llegaban atraídos por la promesa de Machu Picchu y las leyendas de los Andes. Entre esos viajeros estaban 4 personas que cambiarían la historia de desapariciones en Perú para siempre. David Moreno, un fotógrafo español de 32 años, su novia italiana, Giuliana Rossi, de 26, el mexicano Jorge Alberto Reyes, de 28, y la canadiense Sarah Mitchell, de 24. Los 4 se habían conocido en un hostal de Pisac una semana antes. Compartían una pasión común: explorar lugares remotos, alejarse de las rutas turísticas tradicionales, buscar lo auténtico en los pueblos andinos. Esa noche, después de cenar en un restaurante del barrio de San Blas, decidieron hacer una excursión improvisada. Un guía local, cuyo nombre nunca fue plenamente confirmado, les había hablado de una cascada escondida en las montañas cercanas, a 3 horas de camino desde el pueblo de Ollantaytambo. Era una zona poco frecuentada, pero según el guía, valía la pena el esfuerzo. Las autoridades locales recomendaban no viajar de noche por esos caminos, pero la juventud y la sed de aventura fueron más fuertes que cualquier advertencia. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas historias como esta. ¿De dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Nos encantaría saber que estás acompañándonos en este viaje por los misterios sin resolver. A la mañana siguiente, cuando no llegaron al punto de encuentro con sus familias en Lima, las alarmas comenzaron a sonar. Los padres de David iniciaron contacto con la embajada española. La madre de Giuliana voló desde Roma 3 días después. Los Reyes, agricultores de Guanajuato, vendieron parte de sus tierras para financiar la búsqueda de su hijo. La familia Mitchell se comunicó con autoridades canadienses. Lo que comenzó como una desaparición de turistas pronto se convirtió en un caso que copó los titulares de medios internacionales y en una pesadilla que duraría años para 4 familias que nunca obtendrían respuestas claras. La Policía Nacional del Perú desplegó búsqueda y rescate en las montañas de Cusco. Helicópteros sobrevolaban los valles andinos. Se movilizaron decenas de pobladores locales. Perros entrenados recorrían los senderos de herradura. Durante las primeras 2 semanas, encontraron una mochila azul con documentos de David. Luego, a media hora de camino, hallaron ropa de Giuliana esparcida entre las rocas, pero no había cuerpos, no había cadenas, no había signos de violencia extrema. Las pistas simplemente se evaporaban, como si la montaña se los hubiera tragado. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaban de bandas de narcotraficantes que operaban en la zona. Otros especulaban sobre accidentes en cuevas profundas. Las comunidades quechua hablaban en susurros de antiguas maldiciones de la montaña, historias que los lugareños no compartían abiertamente con los extranjeros. Los medios peruanos sacaron conclusiones precipitadas. Las familias se dividieron entre quienes creían en un accidente y quienes estaban seguros de que algo más siniestro había ocurrido. Los años pasaban y con ellos la esperanza se desvanecía como la neblina matutina en los Andes. Un guardia forestal que trabajaba en la región, Fernando Soto, nunca dejó de creer en que había algo más en la historia. Fernando había patrullado esos caminos durante 16 años. Conocía cada roca, cada árbol, cada corriente de agua. Cuando desaparecieron los turistas, él mismo participó en la búsqueda inicial, pero siempre sintió que algo no encajaba. Años después, Fernando seguía vigilando, seguía escuchando, seguía esperando una pista que diera sentido a todo. Su intuición le decía que los turistas
No habían tenido un accidente común. Fernando guardaba silencio, pero observaba todo. El tiempo transcurría con la pesadez de las montañas. 2013 llegó sin noticias. 2014 pasó en silencio. La prensa internacional olvidó el caso. Los padres de David siguieron escribiendo cartas a las autoridades. La madre de Juliana visitaba Cusco cada año, en la fecha del aniversario, dejando flores en la plaza de armas. Los reyes viajaban desde México cada vez que conseguían ahorrar dinero. La familia Mitchell había abierto un sitio web dedicado a mantener vivo el caso, con actualizaciones mensuales que nadie leía. El mundo seguía adelante, pero para 4 familias el tiempo se había congelado en junio de 2012. En 2015 hubo un avistamiento reportado de un hombre que se parecía a Jorge Alberto Reyes en una aldea remota del departamento de Apurímac. La familia voló de inmediato, pero era una falsa alarma. En 2017, una mochila similar a la de Sarah Mitchell fue encontrada en un mercadillo en Iquitos, a casi 1000 kilómetros de distancia. Investigaciones posteriores demostraron que no era la suya, solo un objeto de fabricación similar. En 2019, un programa de televisión peruano realizó un especial sobre desapariciones en los Andes, reviviendo el caso por un breve momento. Pero cada pista evaporada, en cada falsa esperanza, clavaba un poco más profundo la desesperación en los corazones de sus seres queridos. La zona donde desaparecieron los 4 turistas comenzó a ganar reputación entre los lugareños como un lugar maldito. Los guías turísticos evitaban ese sendero. Los pastores que cuidaban ovejas en esas alturas se negaban a trabajar solos allí después del atardecer. Las historias locales empezaban a adquirir dimensiones más oscuras. Algunos hablaban de un hombre que vivía en una cabaña abandonada en esas montañas, un ermitaño que nunca salía, que recibía visitas ocasionales de personas que no parecían turistas normales. Pero estas eran solo historias, chismes de pueblos donde la realidad a menudo se mezcla con la especulación. Fernando Soto escuchaba estas historias en las tabernas de Ollantaytambo, en las conversaciones alrededor de fuegos en las comunidades andinas. Nunca creía del todo, pero tampoco descartaba nada. Seguía su ronda diaria, vigilando los bosques de pinos y eucaliptos, observando los caminos de piedra. A veces se detenía en el lugar donde encontraron la mochila de David. Se quedaba allí durante horas, como si el silencio de la montaña pudiera revelarle algo. Su jefe en el servicio forestal le decía que estaba obsesionado, que dejara ir el pasado. Pero Fernando no podía. Algo en su instinto le gritaba que la verdad seguía allí, enterrada entre las rocas y la niebla. 10 años, una década completa. El calendario marcaba junio de 2022, y las familias se preparaban para un aniversario más de dolor y silencio. La madre de Juliana, ahora con 65 años, había estado en cuidados paliativos en Roma durante los últimos meses. Según su hermana, su único deseo antes de partir de este mundo era saber qué le había sucedido a su hija. Los reyes habían decidido vender la granja definitivamente. Ya no tenían fuerzas para seguir. La esperanza, ese ancla que los mantenía vivos, se hundía cada vez más profundo en el océano de la desesperación. Era un martes nublado cuando Fernando Soto decidió tomar una ruta diferente en su patrulla. Después de 10 años, haciendo exactamente lo mismo cada día, algo le impulsó a desviarse del camino establecido, a internarse en un sector de bosque denso que había permanecido prácticamente intacto durante años. No había razón lógica para hacerlo. Era un impulso, un llamado silencioso que provenía de algún lugar profundo en su ser. Fernando era un hombre práctico, no dado a las corazonadas,
Pero aquella mañana, mientras tomaba su café en la pequeña estación forestal, algo le hizo ponerse de pie y recoger su maceta y su radio. El bosque estaba particularmente oscuro ese día. La lluvia de las últimas semanas había dejado los caminos encharcados y peligrosos. Las ramas crujían bajo los pies de Fernando mientras se abría paso entre la vegetación. Llevaba su cuchillo, su linterna, su radio. Estaba solo, como siempre. A las 2 horas de caminata, encontró algo que detuvo su corazón. Una estructura de madera y metal, completamente escondida entre los árboles, camuflada de tal manera que solo era visible si sabías exactamente dónde buscar. Fernando nunca había visto esa estructura en sus 10 años de patrullas. Alguien había tenido mucho cuidado en mantenerla oculta. Se acercó lentamente, con la mano en el cuchillo. La puerta estaba cerrada, pero no tenía candado. Cuando la abrió, lo que vio lo dejó helado. El interior era un refugio primitivo pero organizado. Había camas, contenedores de comida, una pequeña estufa hecha con piedras. En las paredes fotografías, muchas fotografías. Fotos de turistas, de excursionistas, de viajeros. Algunas se remontaban años atrás. Fernando reconoció inmediatamente a David, a Juliana, a Jorge Alberto y a Sara. Estaban en diferentes momentos, en diferentes etapas. Había documentación, diarios, objetos personales. Fernando sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sus manos temblaban mientras sacaba su radio. Central, central. Les hablo desde el sector norte del bosque de Ollantaytambo. Encontré algo. Necesito refuerzos. Ahora, transmitió con una voz que no reconocía como suya. Una voz que resonaba con el horror del descubrimiento. Lo que siguió fue una cascada de eventos que movilizó a las autoridades de todo el Perú. Llegan helicópteros, policías especializados, peritos forenses. La cabaña fue procesada como escena del crimen. Lo que encontraron fue una evidencia de un patrón sistemático de desapariciones que se remontaba casi 20 años. No solo estaban los 4 turistas de 2012, sino indicios de al menos 16 personas desaparecidas en esa región en las últimas 2 décadas. Las familias fueron notificadas, los medios internacionales regresaron. El caso que había dormido durante una década fue abruptamente despertado a la vida, pero con un giro que nadie jamás habría esperado. La búsqueda intensiva que siguió duró 3 semanas. Equipos especializados rastrearon cuidadosamente todo el territorio alrededor de la cabaña. Usaron perros, drones, técnicas de detección remota. Lo que encontraron fue una red de túneles naturales que habían sido adaptados y expandidos con herramientas manuales. Dentro de estos túneles había áreas de almacenamiento, áreas de confinamiento, áreas que indicaban que personas habían sido mantenidas allí durante períodos prolongados. La evidencia forense revelaba que estos espacios habían sido utilizados recientemente, a pesar de que el último desaparecido reportado en esa zona había sido en 2015. Las autoridades comenzaron a comprender que habían descubierto algo mucho más antiguo y mucho más terrible que lo que habían imaginado. Las autoridades montaban búsquedas en áreas cada vez más amplias. Trapos, botellas, restos de comida que podrían proporcionar pistas sobre dónde había ido la gente desaparecida. Agentes especializados en perfilación criminal fueron traídos desde Lima. Interrogaron a residentes locales, buscando a alguien que encajara con el perfil del responsable. Lentamente, nombres comenzaron a surgir. Un hombre conocido localmente como el ermitaño, que había vivido en las montañas durante años. Alguien que nadie parecía conocer realmente, que rara vez bajaba al pueblo, que había llegado a la región en los 90, alguien cuyo pasado era un misterio completo. Los investigadores descubrieron que este hombre, identificado posteriormente como Cristóbal Huamán Quispe,
Había sido buscado años atrás en conexión con desapariciones en el departamento de Junín. Había documentos clasificados, expedientes cerrados, pistas que sugieren que las autoridades regionales sabían más de lo que habían divulgado públicamente. Cuando intentaron localizarlo, Cristóbal había desaparecido. No había dejado rastro. Registraron cada cabaña, cada cueva, cada rincón de esas montañas, pero el ermitaño se había esfumado, como si nunca hubiera existido. La investigación llegó a un punto de frustración. Tenían el lugar, tenían la evidencia, pero el perpetrador había escapado. Las familias fueron traídas a Cusco. Se les permitió ver la cabaña desde una distancia segura, desde donde los forenses trabajaban incansablemente. La madre de Juliana, casi inconsciente por su enfermedad, fue llevada en silla de ruedas. Los reyes cayeron de rodillas cuando se enteraron de lo que había sucedido con su hijo. Sarah Mitchell había viajado desde Canadá con su padre, un hombre de 60 años que se veía como si los 10 años de espera lo hubieran envejecido 30. David Moreno no tenía familia directa en Perú, pero sus compañeros de trabajo, sus amigos cercanos, viajaron para estar presente. El silencio de esos días fue ensordecedor. No había respuestas, solo preguntas más profundas. Pasaron meses. La investigación se estancó. Los forenses continuaron analizando evidencia, pero el tiempo no revelaba los secretos que las familias desesperadamente necesitaban conocer. Las autoridades seguían buscando a Cristóbal Huamán Quispe, pero era como buscar un fantasma. Había desaparecido tan completamente como los turistas que había desaparecido. Las reuniones de prensa se hicieron menos frecuentes. La atención mediática comenzó a disminuir nuevamente. Las historias sobre desapariciones en los Andes no mantenían el interés del mundo durante mucho tiempo. Otras tragedias, otros misterios, otros dramas ocupaban las páginas de periódicos y las pantallas de televisión. Fernando Soto fue reconocido por su descubrimiento. Recibió elogios de las autoridades nacionales. Se convirtió en una figura pública por un breve momento, pero él se sentía inquieto. Algo seguía sin tener sentido. ¿Por qué la cabaña estaba tan bien preservada? ¿Por qué había sido abandonada tan recientemente? ¿Por qué Cristóbal había desaparecido justo cuando fue identificado? Fernando seguía patrullando el bosque, ahora acompañado por equipos de seguridad. Su intuición seguía susurrándole que la historia no había terminado, que había un capítulo final que aún no había sido escrito. Era febrero de 2023, cuando la siguiente noticia envió ondas de shock a través de toda la investigación. Un hombre fue encontrado vagando en la carretera panamericana a más de 500 kilómetros de distancia en la región de Ica. Estaba desorientado, descalzo, vestido con harapos. Sus muñecas mostraban marcas profundas de cadenas, cicatrices que solo podían haber sido causadas por confinamiento prolongado. Cuando fue llevado a la comisaría local, tardó horas en poder hablar coherentemente. Sus recuerdos eran fragmentarios, desconectados, como si su mente hubiera sido rota y luego reunida de manera imperfecta. Su nombre era Jorge Alberto Reyes, uno de los 4 desaparecidos en 2012. Había desaparecido hace exactamente 10 años, 11 meses y 2 semanas. Las autoridades llamaron a sus padres. Los Reyes, quienes habían vendido su granja y comenzado una nueva vida en Morelia con una pequeña tienda de abarrotes, no podían creer lo que estaban escuchando. Su hijo había vuelto, no muerto, no un fantasma, real, vivo, aunque profundamente afectado. Jorge Alberto fue trasladado a un hospital especializado en Lima. Los médicos realizaron exámenes exhaustivos. Su cuerpo estaba marcado con cicatrices, con señales de malnutrición prolongada, con evidencia de abuso físico.
Sus uñas, que habían crecido anormalmente, sugerían confinamiento en condiciones donde no podía cortarlas. Sus ojos parecían los de alguien que había visto cosas que la mente humana no estaba diseñada para procesar. Pero físicamente, considerando todo lo que su cuerpo había sufrido, sobrevivió milagrosamente. Mentalmente, era una cuestión diferente. Los interrogadores suave fueron traídos, especialistas en trauma y en casos de sobrevivientes de secuestro. Jorge Alberto fue entrevistado durante horas, en múltiples sesiones, cada una de las cuales lo dejaba exhausto emocionalmente. Lo que contó fue una historia que desafió toda comprensión lógica. Jorge Alberto afirmaba que no sabía cuánto tiempo había pasado. Decía que recordaba la noche en que fueron a la cascada, el guía que los acompañaba comenzar a subir por la montaña. Pero después de eso, su memoria era un laberinto de espacios oscuros, de voces, de dolor, de hambre. Jorge recordaba estar en la cabaña, en los túneles, pero los detalles específicos se le escapaban. Recordaba a un hombre que lo visitaba ocasionalmente, un hombre cuya cara no podía describir con precisión. Era como si mi cerebro no quisiera recordar sus facciones, explicaba Jorge, frustrándose cuando los investigadores le presionaban. Recordaba a otros prisioneros, otros turistas, otros viajeros que habían sido capturados en años anteriores. Recordaba intentos de escape, castigos, períodos de inconsciencia forzada, posiblemente por drogas. Pero cuando le preguntaban específicamente qué le había sucedido a David, a Juliana y a Sara, los ojos de Jorge se volvían vidriosos y sus respuestas se volvían incoherentes. Los médicos diagnosticaron que Jorge sufría de una forma severa de amnesia traumática. Partes de su mente simplemente se habían apagado como mecanismo de defensa. La terapia fue iniciada, pero los progresos fueron lentos. Cada sesión en la que Jorge intentaba recordar parecía causarle un dolor psicológico intenso. Los medicamentos ayudaban, pero también lo dejaban en un estado de letargo. Sus padres visitaban su habitación en el hospital cada día, sentándose junto a su cama, hablándole de la granja vendida, de la tienda nueva en Morelia, de cosas mundanas que esperaban pudieran anclarlo nuevamente a la realidad. «Mijo, ya estás en casa, ya estás seguro», susurraba su madre, acariciando su cabello mientras Jorge dormía, a menudo gritando en sus pesadillas. Sus padres parecían haber envejecido una década más en esos primeros días después del retorno de su hijo. La alegría de tenerlo de vuelta se mezclaba con el horror de lo que le había sucedido, con la impotencia de no poder deshacer lo que había pasado. La pregunta que todos hacían era la misma: ¿cómo Jorge logró escapar? ¿Quién lo liberó o permitió que se fuera? ¿Por qué específicamente Jorge fue liberado cuando los otros tres permanecían desaparecidos? Los investigadores presionaban constantemente, pero Jorge simplemente no sabía. O tal vez no podía saber. Su mente había construido muros para protegerse del trauma, y esos muros eran prácticamente impenetrables. Las autoridades reactivaron la búsqueda de Cristóbal Guamán Quispe con renovada urgencia. Ahora tenían un testigo vivo, aunque un testigo cuya memoria era poco confiable. Se distribuyeron fotografías de Cristóbal a nivel nacional e internacional. Interpol fue informada. Las agencias de inteligencia brasileñas, bolivianas y chilenas fueron contactadas, considerando que Cristóbal pudiera haber cruzado las fronteras internacionales. Pero semanas se convirtieron en meses, y no había rastro del ermitaño. Era como si se hubiera disuelto en el aire. Fernando Soto leyó sobre el regreso de Jorge en el periódico. Estaba tomando café en un pequeño bar en Ollantaytambo, cuando vio la fotografía del hombre rescatado en la portada. Algo hizo clic en su mente. Fernando había estado en esas montañas más recientemente. Había estado explorando otros túneles,
otros pasajes subterráneos que se conectaban con la cabaña. Había encontrado más cosas, cosas que no había reportado completamente porque necesitaba estar seguro. Fernando se terminó su café, pagó y fue directamente a la comisaría local. Allí solicitó hablar con el investigador a cargo del caso. Después de esperar varias horas, fue puesto en contacto con el capitán Héctor Morales, un policía de 38 años que había dedicado los últimos meses de su vida a este caso. Fernando describió lo que había encontrado: más espacios, más túneles y, más importantemente, más documentación. Había un diario medio escondido en una grieta de roca, un diario escrito en una caligrafía que parecía enloquecer, página tras página de anotaciones, confesiones, detalles. El capitán Morales voló a Cusco con Fernando y con el diario. Lo que leyeron cambiaría todo. El diario estaba escrito por Cristóbal Guamán Quispe y contenía detalles que parecían sacados de la mente de un demente. Cristóbal escribía sobre su necesidad de preservar, sobre su convicción de que era un guardián de algo antiguo. Escribía sobre voces que escuchaba, sobre instrucciones que recibía, aunque de quién o de qué nunca quedaba claro. Había descripciones detalladas de cada persona capturada, anotaciones sobre el tiempo de retención, como si hubiera un propósito específico detrás de cada secuestro. Lo más perturbador era una sección del diario que describía a Jorge Alberto específicamente. Cristóbal había escrito: «El mexicano es diferente. Su mente es fuerte pero quebradizo. He visto el patrón que él quería. El patrón está completo. Jorge debe ser liberado. Él llevará el mensaje. Él será mi mensajero». No había más detalles, solo esa anotación seguida por páginas en blanco. ¿Qué patrón? ¿Quién era él? ¿Qué mensaje? El análisis forense del diario reveló que había sido escrito durante los 10 años de confinamiento. Las fechas no eran coherentes. A veces Cristóbal escribía varias entradas en un mismo día, otras veces pasaban meses sin que escribiera. La caligrafía evolucionaba con el tiempo, se volvía más errática, más insana. Los expertos en psicología criminal opinaban que Cristóbal sufría de un trastorno mental severo, probablemente esquizofrenia paranoide con delirios religiosos, aunque nunca podría ser diagnosticado formalmente sin acceso a la persona misma. La búsqueda de Cristóbal se intensificó. Se establecieron puntos de control en todas las carreteras principales que salían de Cusco. Se ofrecieron recompensas. Se publicaron carteles en cada pueblo, cada estación de autobús, cada mercado. La población local fue motivada a reportar cualquier avistamiento. Y entonces, 3 meses después del regreso de Jorge, llegó un reporte desde el puerto de Callao. Un hombre que coincidía con la descripción de Cristóbal había sido visto intentando subir clandestinamente a un barco que se dirigía a Ecuador. La policía portuaria fue alertada. Cristóbal fue capturado en el puerto, escondido en la bodega de carga entre contenedores de pescado. Estaba enflaquecido, enfermo, con el cabello largo y una barba descuidada que lo hacía parecer años mayor. Cuando fue presentado ante las cámaras de seguridad, sus ojos parecían los de un animal acorralado, desesperado, pero curiosamente no parecía sorprendido de haber sido capturado. Era como si lo hubiera esperado, como si su captura fuera parte de un plan inevitable. Cristóbal fue trasladado a una celda de máxima seguridad en Lima, bajo vigilancia las 24 horas. Se le asignó un abogado defensor, aunque él se negaba a participar en su propia defensa. Se mostraba indiferente a su situación. Los investigadores realizaron múltiples interrogatorios, pero Cristóbal apenas hablaba. Cuando lo hacía, sus respuestas no tenían sentido o eran completamente evasivas. Parecía vivir en un mundo completamente diferente al de sus interrogadores. ¿Dónde están David, Juliana y Sara?, preguntaba el capitán Morales una y otra vez. «Están donde el patrón requiere que estén»,
respondía Cristóbal, con una sonrisa tranquila que erizaba la piel. Los mataste. La muerte es solo una transición. No es un final. El guardián lo explica todo. El guardián protege el patrón. ¿Quién es el guardián? Cristóbal se negaba a responder, se limitaba a sonreír. Los abogados de derechos humanos presentaron objeciones sobre los métodos de interrogatorio. Los psiquiatras penitenciarios recomendaron que Cristóbal fuera evaluado para competencia mental. Las pruebas de realidad mostraban que Cristóbal vivía completamente desconectado de la realidad, atrapado en delusiones que parecían estructuradas, como si fueran enseñanzas de algo. Fue declarado mentalmente incompetente para ser juzgado en el sentido tradicional, pero tampoco fue declarado inocente. Fue internado en un psiquiátrico de máxima seguridad, donde permanecería indefinidamente. Las familias de los 3 desaparecidos restantes demandaban respuestas. El padre de David Moreno otorgó una conferencia de prensa devastadora, suplicando cualquier información, cualquier pista, cualquier cosa que pudiera llevarlos a su hijo. La hermana de Juliana escribió una carta abierta a Cristóbal, implorándole que dijera dónde estaba su hermana, rogando por dignidad, por un lugar para enterrarla, por un cierre. Los padres de Sarah Mitchell solicitaban acceso a las investigaciones, denunciaban que la búsqueda era insuficiente, que había complicidad gubernamental, que estaban siendo abandonados. Las búsquedas continuaron en las montañas de Ollantaytambo. Equipos forenses exploraron cada rincón de los túneles. Perros especializados fueron traídos nuevamente. Pero no se encontraron cuerpos. No había restos óseos. No había evidencia que indicara dónde habían sido depositados David, Juliana y Sarah. Era como si la montaña se los hubiera tragado completamente, como si nunca hubieran existido más allá de las cadenas y el confinamiento. Fernando Soto continuó trabajando como guarda forestal, pero ahora vivía con la carga de haber descubierto la cabaña. A veces, durante sus rondas, se detenía en lugares que sentía que podrían contener respuestas. Hablaba con los residentes locales, escuchaba sus historias, sus leyendas, sus susurros sobre la montaña. Algunos le decían que ciertos lugares en los Andes nunca devolvían lo que capturaban, que eran portales a otro mundo, que los espíritus de los Andes guardaban sus secretos. Fernando no creía en tales cosas, pero a veces, especialmente cuando el viento soplaba de cierta manera, cuando la niebla se movía de formas que parecían imposibles, se preguntaba si tal vez hay más en el universo de lo que su mente racional podía explicar. Años pasaron. Jorge Alberto, después de meses de terapia intensiva, fue finalmente dado de alta del hospital. Pero el Jorge que regresó a Morelia no era el mismo muchacho que había dejado la ciudad 10 años antes. Estaba quieto, reflexivo, frecuentemente perdido en sus propios pensamientos. Trabajó con sus padres en la tienda de abarrotes, pero parecía ausente, como si solo una parte de él realmente estuviera presente. Su madre notaba que a menudo se quedaba mirando a través de la ventana, observando a la gente pasar, como si buscara algo o a alguien específico. Las pesadillas continuaban. Los medicamentos ayudaban durante el día, pero la noche traía momentos en los que la mente de Jorge regresaba a esos túneles oscuros, a esas cadenas, a esa sensación de desesperación absoluta. En sus peores momentos gritaba en la noche, llamando a David, a Juliana, a Sarah, como si pudiera alcanzarlos a través de las paredes. Sus padres corrían a su habitación, lo consolaban, lo tranquilizaban, pero sabían que algo en su hijo había sido roto de una manera que quizás nunca podría ser completamente reparada. Aproximadamente 1 año y medio después de su regreso, Jorge comenzó a visitar a un sacerdote en la iglesia local. No era particularmente religioso antes de su confinamiento,
pero ahora parecía buscar respuestas en la fe. El sacerdote, el padre Miguel, era un hombre joven, comprensivo, que escuchaba a Jorge sin juzgarlo. En esas conversaciones privadas, Jorge comenzó a compartir fragmentos de lo que recordaba, no en la forma fragmentaria de los interrogatorios oficiales, sino en la forma en que la mente recuerda los traumas, en imágenes, en sensaciones, en emociones sin contexto. El padre Miguel notó algo que los investigadores no habían notado. Jorge hablaba frecuentemente de patrones, de formas que hacían sentido en la oscuridad, de voces que decían cosas que en el momento parecían locura, pero que ahora, con distancia, adquirían una estructura casi lógica. Cristóbal no era un secuestrador ordinario. Cristóbal era un coleccionista de personas que encajaban con algún criterio específico que él percibía, aunque ese criterio permanecía completamente oculto. El padre Miguel decidió hacer algo que era altamente poco ortodoxo. Solicitó una reunión con Cristóbal en el psiquiátrico. La solicitud fue rechazada inicialmente, pero después de presión de múltiples partes interesadas, fue permitida. El padre Miguel voló a Lima, se reunió con los administradores de la institución y fue finalmente llevado a la celda donde Cristóbal residía. Lo que el padre Miguel encontró fue un hombre que parecía estar en paz consigo mismo, a pesar del confinamiento absoluto. Cristóbal estaba leyendo un libro de filosofía antigua, sus anteojos pequeños equilibrados en su nariz delgada. Cuando se le informó que tenía un visitante, levantó la vista con curiosidad. «He venido en nombre de Jorge Alberto Reyes», comenzó el padre Miguel. «Él está tratando de comprender lo que pasó. Está buscando cierre, buscando paz». Cristóbal sonrió lentamente como si hubiera estado esperando exactamente estas palabras. Jorge es el mensajero, el único que fue elegido para llevar el patrón fuera de las montañas. Los otros no eran aptos. Los otros eran simplemente ingredientes, dijo Cristóbal, con una serenidad que fue particularmente perturbadora. El guardián eligió. El guardián siempre elige correctamente. «¿Quién es el guardián?», preguntó el padre Miguel. «El guardián es la voz de la antigüedad, la voz que llama desde las piedras de Capac Ñan, la voz que habla desde los espacios entre el mundo de los vivientes y el mundo de los que han partido. El guardián no es un quién, es un qué. Es la comprensión de que ciertos lugares, ciertos espacios sagrados, requieren ofrendas», respondió Cristóbal, sus ojos vidriosos, pero sus palabras articuladas con precisión. El padre Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era Cristóbal simplemente un demente construyendo narrativas complejas para justificar sus crímenes? ¿O había algo más en lo que estaba diciendo, algo que conectaba con tradiciones más antiguas, con un conocimiento que predataba la civilización moderna? Los tres desaparecidos. ¿Dónde están?, preguntó el padre Miguel, siendo lo más directo posible. Cristóbal se inclinó hacia adelante como si estuviera a punto de compartir un secreto terrible. «Están donde la piedra come. Están en los lugares donde el tiempo no fluye de la misma manera. Están precisamente donde necesitaban estar. El patrón está completo. La deuda ha sido pagada. Y Jorge llevará el conocimiento. Eventualmente, Jorge comprenderá. Y cuando lo haga, sabrá exactamente dónde buscar», dijo Cristóbal, y luego se reclinó en su cama, cerrando los ojos como si la conversación hubiera terminado. El padre Miguel reportó la conversación a las autoridades, pero sus declaraciones levantaron más preguntas que respuestas. ¿Dónde la piedra come? ¿Qué significaba eso? Los investigadores contactaron a arqueólogos, a historiadores, a expertos en culturas andinas, buscando referencias, buscando significados ocultos, pero no encontraron nada concreto, solo especulación académica. Meses después,
Jorge Alberto llegó a una conclusión por sí mismo. Regresó a Cusco sin decirle a sus padres, sin informar a las autoridades. Fue directamente a la montaña donde todo había comenzado. Fernando Soto, quien aún trabajaba como guardabosque en la región, lo vio deambulando en los senderos. Se acercó y Jorge le pidió que lo guiara a los lugares específicos que no había sido permitido visitar. Lugares donde sus instintos le decían que sus amigos podrían estar. «No debería estar aquí», dijo Fernando, preocupado, consciente de que Jorge aún estaba en un estado mental frágil según los últimos reportes disponibles. «Lo sé, pero necesito estar aquí. Necesito ir hasta el final», respondió Jorge, con una determinación que Fernando reconoció como la de alguien que finalmente estaba enfrentando su pasado de frente. Juntos viajaron profundamente en la montaña, a través de senderos que pocos habían explorado. Fernando llevaba su equipo de rescate completo. Jorge llevaba solo su fe y el conocimiento instintivo de alguien que había estado allí antes, aunque no podía recordar completamente cómo. Después de horas de caminata, llegaron a un área que ni siquiera Fernando había explorado completamente. Una caverna profunda, accesible solo a través de una grieta casi invisible entre las rocas. Dentro había cámaras de piedra que parecían haber sido esculpidas hace siglos. Las paredes estaban marcadas con símbolos, con patrones que recordaban a los glifos quechuas antiguos. Y allí, en el centro de la cámara más profunda, estaban ellos, no como cuerpos reconocibles, no como restos que pudieran ser identificados por ADN o por examen forense. Pero allí, en nichos de piedra que parecían haber sido preparados específicamente para este propósito, estaban los restos de David, Juliana y Sara, así como de otros, muchos otros, viajeros de años, décadas anteriores. Sus huesos estaban cuidadosamente arreglados, colocados según un patrón que cuando se veía en su totalidad formaba un símbolo, una forma que era repetida en las paredes de la caverna. Jorge cayó de rodillas, no de horror, sino de una extraña comprensión. Finalmente entendía la razón por la que Cristóbal lo había dejado ir. Él era el único que podía llevar este conocimiento al mundo exterior. Él era el mensajero que había sido elegido para revelar el patrón. Fernando llamó a las autoridades. Fue iniciado un proceso de excavación cuidadosa, de recolección de restos, de análisis. Los cuerpos fueron identificados mediante ADN. Los análisis arqueológicos sugirieron que la caverna había sido utilizada durante cientos de años, probablemente como un lugar ritual de importancia ceremonial en la antigüedad quechua. Los investigadores especulaban que Cristóbal, quien había sido educado parcialmente en tradiciones andinas por su abuela, había tergiversado y corrompido estos conocimientos, transformándolos en un sistema de sacrificio y captura. O tal vez, en la oscuridad de esas montañas, en el silencio de esos túneles, algo más antiguo había continuado, utilizando a Cristóbal como un instrumento, como un recipiente, para un propósito que preexistía a su comprensión moderna. La ceremonia en honor a los fallecidos tuvo lugar en Cusco, en la Catedral Colonial del Centro Histórico. Familias de 5 continentes se reunieron. Los padres de David, los hermanos de Juliana, los Mitchell, los Reyes y otros cuya conexión con los desaparecidos era aún más tangencial, todos buscaban un cierre que nunca llegaría completamente. Los restos fueron liberados para entierro o cremación, según los deseos familiares. Se levantó un monumento en la Plaza de Armas, dedicado a todos aquellos que habían desaparecido en las montañas de Cusco. Jorge Alberto participó en la ceremonia, pero se mantuvo apartado del resto. Miraba el monumento como si fuera un espejo del patrón que había visto grabado en los huesos de sus amigos. El padre Miguel se colocó junto a él, en silencio. «¿Ahora qué, Jorge?», preguntó el sacerdote.
Ahora, continúo viviendo. Llevo su memoria. Llevo el patrón, respondió Jorge, sus ojos fijos en el monumento. ¿Crees en lo que dijo Cristóbal? ¿Lo del guardián de los voces antiguos? Jorge fue lento en responder. No sé qué creer, pero sé que lo que pasó fue real. Mis amigos estaban allí. El lugar era real. Las cadenas eran reales, y por alguna razón fui elegido para regresar, para contar la historia, para llevar la verdad. Cristóbal Guamán Quispe permaneció en el psiquiátrico, completamente catatónico después de que los restos fueron descubiertos. Se negaba a comer, se negaba a hablar. Los médicos diagnosticaban depresión severa, posiblemente la culminación de un quiebre psicótico final. Murió silenciosamente en su celda 6 meses después, sin revelar jamás la verdad completa detrás de sus motivaciones, sus voces, sus visiones. La investigación oficial concluyó que Cristóbal había sido un criminal con trastornos mentales severos, un depredador que había confundido las tradiciones andinas con justificaciones para cometer crímenes. Pero aquellos que habían estado en la caverna, que habían visto los patrones, que habían sentido la antigüedad del lugar, permanecían con preguntas que la ciencia moderna no podía responder. Fernando Soto continuó siendo guardabosque hasta su jubilación. Escribió un libro sobre sus experiencias, sobre el descubrimiento, sobre el misterio irresuelto de las motivaciones de Cristóbal. El libro fue un relato factual, pero entre sus líneas había preguntas que nunca serían respondidas completamente. Jorge Alberto vivió el resto de su vida en Morelia, trabajando con su familia, construyendo lentamente una vida que tuviera propósito. Se casó años después, tuvo hijos y ocasionalmente daba charlas en escuelas sobre su experiencia, sobre la importancia de la seguridad de los viajeros, sobre los peligros que acechan en los lugares remotos. Pero nunca habló completamente sobre el patrón, sobre lo que había entendido en esa caverna profunda. Algunos misterios, decidió, eran demasiado grandes, demasiado complejos, demasiado antiguos para ser completamente explicados. Los años pasaron y con ellos el caso se convirtió en un capítulo casi olvidado en la larga historia de desapariciones misteriosas. Nuevos casos surgieron, nuevos misterios, nuevas familias destrozadas por la incertidumbre. Pero para aquellos que estaban directamente involucrados, la historia de los 4 turistas que desaparecieron en 2012 y del hombre que regresó 10 años después, permanecería para siempre como un recordatorio de que el mundo tiene lugares que nuestras mentes no pueden completamente comprender, verdades que nuestros sistemas legales no pueden completamente procesar. Misterios que permanecen incluso cuando hemos encontrado las respuestas. En las montañas de Ollantaytambo, en las cavernas profundas, en los túneles subterráneos, los patrones permanecen grabados en la piedra, observados solo por el silencio antiguo de los Andes, guardando secretos que quizás fueron nunca destinados a ser completamente revelados.